Hola, cordial saludo, buenas tardes, bienvenidos a nuestro podcast. Hoy abordaremos un tema esencial para la educación en América Latina. Hablaremos cómo la pedagogía crítica y la teoría crítica pueden contribuir a crear una educación intercultural inclusiva en América Latina. Quien les habla, Ana Milena Erazo Armero, licenciada en Pedagogía Infantil, residente en Argelia, Cauca. Nuestra segunda acompañante es la docente Angie Marcela Rodríguez Navarro, socióloga, docente del área de Ciencias Sociales, residente en la ciudad de Valledupar. Nuestra segunda acompañante es la docente Mayerly Alexandra Guancha, licenciada en Pedagogía Infantil, neuroeducadora, residente en la ciudad de Pasto. Vamos a tratar un tema esencial como es la pedagogía crítica. Como una breve introducción vamos a hablar de este continente. El continente tan rico y diverso como es América Latina, la educación enfrenta retos extraordinarios para garantizar la inclusión de todos sus habitantes, especialmente aquellos pertenecientes a comunidades indígenas, afrodescendientes y otras minorías. Este podcast explora cómo la pedagogía crítica, inspirada por pensadores como Paulo Freire, pueden convertirse en una herramienta transformadora para enfrentar las desigualdades estructurales que afectan a estas comunidades. A través de la integración de principios de educación intercultural, este enfoque no solo busca reconocer y valorar la diversidad cultural, lingüística y social de la región, sino también promover una reflexión crítica que permita al estudiante y docentes cuestionar las estructuras de poder que perpetúan la inclusión. En este diálogo abordaremos los desafíos y oportunidades que surgen al implementar estos enfoques en los sistemas educativos de América Latina, con el objetivo de avanzar hacia una sociedad más justa, equitativa y plural. Le vamos a dar el paso a nuestra segunda acompañante, que es la docente Angie Marcela Rodríguez Navarro. Bienvenida, docente Angie. Hola a todos, yo soy Angie Rodríguez. Para mí es un honor hacer parte de esta grandiosa intervención en donde profundizaremos un poco, abordaremos un poco el modelo educativo propuesto por Paulo Freire. Recordemos que Freire fue un brasileño que nació en el año de 1921 y murió en el año de 1997. Freire fue un gran pedagogo, motivador de un cambio educativo trascendental para garantizar no solo el acceso a la educación como un derecho fundamental de los seres humanos, sino como una herramienta valiosa que nos permita transformarnos internamente como seres humanos capaces de coexistir en una sociedad compleja y asimismo poder ayudar a construir una sociedad más justa y equitativa. La pedagogía crítica de Paulo Freire es sin duda alguna un eje, un pilar fundamental para llegar a un camino hacia la inclusión y la justicia social. Freire, en su modelo educativo, proponía ese cambio trascendental precisamente para garantizar o promover el pensamiento crítico que nos permite, como educadores, también ser partes de un proceso enriquecedor, de un proceso educativo completo que nos permite no solamente impartir conocimientos, sino poder enriquecer, poder fomentar ese pensamiento crítico que nos va a permitir tratar, conversar y proponer ideas a situaciones complejas del mundo moderno. ¿Qué pasaría si la educación no solo se tratara de enseñar contenidos, sino de transformar a las personas y la sociedad? Es una pregunta con un trasfondo no solo educativo, sino también cultural. Lo cultural siempre va a ser modificable, se puede modificar la cultura. Entonces nosotros podemos ver este cambio, esta transición educativa, no solamente como una oportunidad para abrir espacios a una educación inclusiva, donde se garantice este derecho a todas las personas, sino como una herramienta que nos permita ser mejores seres humanos capaces de coexistir con un sinfín de personas, de culturas y de idiomas. Freire finalmente pues nos expone que la educación es un arma
que permite la emancipación del ser, nos libera. Y con eso quiero terminar esta intervención. La educación debe ser un acto de liberación, no de domesticación. Es una frase de nuestro pedagogo brasileño Paulo Freire que nos permite a nosotros enfocarnos en lo que realmente queremos como un modelo educativo inclusivo para todos. Cordial saludo, mi nombre es Mayela Alexandra Guancha. Dando continuidad a lo que mis compañeras acaban de decir, la pedagogía crítica en el contexto de la educación intercultural, como bien lo dice, se basa en el contexto. Tiene todo en el contexto. El contexto va a ser el que nos dé esa respuesta y esa pregunta. ¿Qué pasa? Los estudiantes van a pertenecer a diferentes culturas. Eso lo podemos apreciar en cada institución. Nunca va a haber una institución que tenga un solo tipo de estudiantes. Va a haber diferentes estudiantes étnicos, culturales, de otros países, internacionales, en los que nos pueden compartir, ¿sí? Ellos nos pueden intercambiar sus conocimientos, su cultura, ¿a través de qué? De la educación. Nosotros los maestros somos los que estamos encargados de extraer, de apreciar ese tesoro, ¿sí? ¿Qué es lo más valioso? La cultura. Entonces, ¿qué podemos aplicarlo en el aula? Un claro ejemplo está en el contexto de las zonas rurales. Entonces, ¿qué hacemos? Los docentes estamos capacitados para dar respuesta, ¿sí? Nosotros tenemos que frenar esa respuesta. Nosotros tenemos que establecer una incógnita, una pregunta. ¿Qué pasará? Los estudiantes dicen que de dónde sale esa lana. Nosotros no podemos decir, ah, sale de la oveja, sale de la alpaca. No, tenemos que decir, descubramos de dónde sale esa lana, hagamos el proceso, vamos a indagar de dónde puede salir. Entonces, los estudiantes se dan ese trabajo de estar investigando, de estar preguntándose, ¿realmente sale de una oveja o sale de una planta? Partiendo de este ejemplo, es esencial que el docente le dé la palabra al estudiante, que le dé ese espacio de crear sus propias actividades, de cuestionarse qué es lo que quiere hacer, qué es lo que necesita. El contexto también se basa en las necesidades de los estudiantes, ¿sí? Y asimismo las estrategias. Los docentes debemos de estar pendientes de eso, las estrategias vayan encaminadas tanto al contexto, a las necesidades y a la cultura de los estudiantes. ¿Por qué? Porque eso fortalece sus vínculos entre los mismos estudiantes, entre docente y estudiantes y el contexto. Los niños, los estudiantes, perdón, independientemente de su edad, van a aprender más de su contexto, van a intercambiar ese conocimiento y lo pueden aplicar en su vida después cotidiana, ¿sí? Eso va a mejorar mucho esa independencia, ese conocimiento también de dónde se ubica, de qué es lo que está a su alrededor y qué es lo que podemos hacer, ¿sí? Démosle ese espacio al estudiante para que él pueda indagar sobre qué puede hacer, qué podemos aplicar, cómo podemos ayudar a transformar el contexto en el que estamos. Vemos que hay una cantidad de basuras, profe. Hay, por ejemplo, hay una tala de árboles. ¿Qué podemos hacer al respecto? Entonces, ¿cómo podemos apoyarnos en ellos mismos? Ellos van a presentar sus cuestionamientos, van a dejar que su mente, su sistema cognitivo aumente. Va a estar, ese sistema va a estar más activo. El estudiante va a tener más concentración en el aula porque va a ser algo de su interés, de su comunidad, algo que está viviendo en el momento. La importancia de la reflexión crítica en la enseñanza es fundamental, que el docente se sienta cómodo con los estudiantes, que los vea como un amigo, ¿sí? No como alguien inferior porque el niño no tiene todavía sus estudios. No, el docente va a ser su mejor amigo y juntos van a aprender. Entonces, en esta reflexión, los estudiantes pueden lograr muchas cosas, ¿sí? No únicamente se dedica la pedagogía crítica se dedica a algo que sea solamente educativo, que sí, que van a estar en constante
formación de cuestionamientos, de reflexión, de foros, de debates, no, también van a estar enfocados en su propio ser, ¿sí? Van a aprender a compartir, a ser más inclusivos, van a aprender a ser emocionalmente, ¿sí? A personas que de verdad sientan. ¿Por qué? Porque se enfocan en las necesidades, como ya lo había mencionado, ¿sí? Ven algo que les está afectando a su comunidad y cómo lo van a poder desde su iniciativa, desde su querer, van a poder apoyarlos, aportar en algún ámbito. Entonces, eso pasa con los estudiantes, aprenden de diferentes formas. Ellos van a tener diferentes aprendizajes, no únicamente van a ser algo teórico, ¿sí? Entonces, invito para que en este momento con mis colegas hagamos la reflexión final en la que podamos debatir estos argumentos, podamos compartir más sobre ese conocimiento. Teniendo en cuenta lo que hemos conversado anteriormente y conociendo un poco más el modelo educativo que propone Paulo Freire, un pedagogo brasileño que nació en la década de los 20, 1921 para ser más exacto, quisiera conversar un poco con mis colegas en relación a que si es necesario que nosotros tengamos una transición completa, una transición integral relacionada a esa educación inclusiva, teniendo en cuenta características específicas de los estudiantes, como limitaciones al momento de ingresar a un salón, a una aula de clases, o si tienen un tipo de aprendizaje en menor medida que el resto de sus compañeros. Entonces, quiero escuchar a mi compañera Ana Milena y Mayerly, qué piensan ellas en relación a esta propuesta educativa que propone Paulo Freire para promover un pensamiento crítico en nuestros estudiantes. Mis docentes me parece importante efectuar el trabajo del pensamiento crítico, la teoría crítica para la interculturalidad, porque es una herramienta poderosa para empoderar a los estudiantes y fomentar una sociedad más justa e inclusiva. Bueno, profes, desde mi rol como docente, también considero que esta pedagogía abre muchos caminos, ¿sí? Permite interculturalmente integrar a las poblaciones indígenas, poblaciones afrodescendientes, a esas comunidades que están también desplazadas por diferentes motivos, en especial como la de la violencia, algunos con diferentes capacidades. Y entonces, esta pedagogía también nos abre como ese pensamiento a decir qué podemos hacer para mejorar esa calidad de educación que estamos brindando. ¿Sí? ¿Cómo podemos apoyarnos en las familias? ¿Cómo nos podemos apoyar de la política? ¿Cómo nos podemos apoyar del contexto que es el que nos beneficia ante las necesidades de cada estudiante? Entonces, considero que esta pedagogía crítica sí es relevante para que nuestra educación tenga una alta calidad, tanto para los estudiantes como para nosotros los docentes, cualificándolos día a día con esas nuevas necesidades, nuevas estrategias, ¿cómo decirlo? Eh, ese algo que hace que Formas de impartir. nos motivemos para ayudar a esos estudiantes. Y Además, precisamente, qué pena, colega, precisamente tomando esto que dice Mayerly, ayudar, ¿cierto? Este modelo educativo que propuso Freire en su momento estuvo precisamente motivado para ayudar a los analfabetas de ese momento. Luego de la Gran Depresión que se dio por allá alrededor de 1929, Freire se motivó por ayudar a los pobres, por enseñarlos a leer, por enseñarlos a escribir, porque teniendo ellos acceso o teniendo la posibilidad de ser conocedores de esta valiosa herramienta, iban incluso poder acceder al sufragio, a decidir en su pueblo. Entonces, esa motivación constante que nació desde este gran pedagogo debe ser una motivación también para los actuales educadores. Nosotros no debemos de quedarnos en un modelo educativo tradicional, donde únicamente
se basaba, por decirlo de alguna manera, en impartir conocimientos. Hoy en día debemos de hacer esa transición completa para que podamos promover el pensamiento crítico en los estudiantes, darles esas herramientas necesarias para que ellos se enfrenten a temas complejos de la sociedad actual y que puedan desde su punto de vista fortalecer la interculturalidad que finalmente nos permite tener una cohesión social, poder coexistir y enriquecernos nosotros también de esos mismos estudiantes, que es el modelo de Freire. El educador no va a impartir únicamente conocimientos, sino también experiencias de vida, y con esto motiva al estudiantado al pensamiento crítico, pero nosotros también aprendemos de ellos. Es como un dame y dame, 50 y 50. Entonces es un modelo educativo muy bonito porque nos va a enriquecer culturalmente en muchos aspectos de vida más. Así es, profe. Además, estas corrientes educativas nos invitan a cuestionar las estructuras de poder y a reconocer las voces y experiencias de todos los estudiantes, especialmente aquellas comunidades que históricamente han sido marginadas. Total, Ana, sí, señora. Somos un país diverso. Tenemos, Totalmente. como decía ahorita Mayerly, comunidades indígenas, incluso tenemos más de 94 pueblos indígenas aprobados por el DANE, pero no solamente somos indígenas en Colombia, también tenemos afrodescendientes, tenemos mezcla, tenemos una diversidad en cuanto a la cultura que nos permiten enriquecernos y fortalecernos mucho más. Claro, y lo que usted dice, profe, si lo refuerza en ese dame, dame de 50-50 puede ser un proceso recíproco, que tanto el Sí, señora. estudiante como el docente aprenden el uno del otro. Y esta Así parte es. de intercultural nos permite aprender de esas comunidades. Por ejemplo, la comunidad de indígenas, ellos realizan un conteo con alguna estrategia de plantas, de tipos de rocas, y nosotros podemos aplicarla acá nosotros también, por ejemplo, en las matemáticas el cómo ellos hacen el conteo, el cómo ellos intercambian, digamos, sus bienes, sus alimentos, o el cómo fabrican su propia ropa. Nosotros también Sí, podemos señora. aprender eso y eso Así fortalecerlo, es. hacer un emprendimiento, lo que hace que Sí, aumente claro. también en sí a la persona para motivarla. Entonces, también en ese sentido del aprender hacia también esas culturas. Así es. Sí. Yo creo. Bueno, de verdad que es gratificante poder conversar un poco y profundizar este tema tan debatible y me place saber que estamos en la misma línea, enfocadas en hacer esa transición o hacer parte de esa transición completa de la educación. Hoy en día debemos de fomentar en los jóvenes el pensamiento crítico para que sean seres pensantes. Finalmente, y como lo decía Paulo Freire, la educación nos libera. Entonces, con esto pues quiero dar por finalizada esta sesión de que la educación es esa arma poderosa que puede no solamente transformar el mundo, sino a las personas que vamos a ser parte de ese cambio que necesitamos en la actualidad. Muchas gracias a todos por escucharnos, por permitirnos este espacio e intercambiar ideas. Feliz tarde Gracias, para todos. profe. Muchas gracias, Igualmente, colegas. docentes. Estén